Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah, hermanos y hermanas, mientras vamos entrando a la transmisión, le pedimos que por favor vayan compartiendo la transmisión en sus páginas, inshallah, en sus perfiles, en sus historias, en WhatsApp, en Facebook, Instagram, donde puedan, inshallah, para que varias personas vayan beneficiándose, inshallah ta'ala. My brother, how are you? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh to Shazad. I hope that you are fine, my friend. I can recognize you through your picture, and I hope you didn't forget your Spanish if you're staying with us. Esto es acerca de qué es lo que sabemos del 25 de diciembre. What do we know about the 25th of December? Is it Jesus' birth? Is it not Jesus' birth? ¿Es el nacimiento de Jesús? ¿Qué significa la Navidad? ¿Por qué la gente en todo el mundo en este último mes del año, aunque estemos pasando por un tiempo tan difícil, están gastando todas sus energías, todos sus gastos, se están poniendo hasta en deudas para poder observar exactamente qué? ¿Cuál es el significado de todo esto? So, stay tuned with us, my friend. If you want to, inshallah, I'll just share it around. Inshallah, I'm gonna start. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el clemente y el misericordioso. Todas las alabanzas le pertenecen a Allah, el creador de todo lo que existe. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte por nuestros sacrificios, que nos perdone nuestros pecados, nuestras fallas, que siempre nos mantenga en el camino recto. Como sabemos, mis hermanos y hermanas, estamos en una temporada en la que la gran mayoría del mundo, del planeta, están esforzándose para desobedecer a Allah. Y eso es todos los días. Wal asri innal insana lafil khusr. Todo el insan, toda la humanidad están en el khusr, están en la perdición. Illa alladhina amanu, a menos que esa persona tenga imán y fe en Allah, porque esa persona sí es consciente de qué es lo que él tiene que hacer en su vida. Pero en general el insan, el ser humano, siempre está en la desobediencia de Allah, siempre está en la perdición. Entonces estamos en una temporada, como las varias temporadas del año, en la que los seres humanos se están concentrando en desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces le pedimos a Allah que nos mantenga lejos de eso, le pedimos a Allah que nos proteja de su ira, de cualquier castigo, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja, y que Allah azza wa jalla también nos dé la guía para siempre ser firmes en el siratul mustaqim, en el camino recto, y también tener esas agallas de dar el da'wah y invitar a la gente hacia el Islam. Sabemos que el Islam es el camino recto, pero no podemos permanecer este regalo que Allah nos dio, este hidayah y esta guía para nosotros mismos, sino que también hay que llamar a la gente hacia el camino del Islam. Entonces, inshallah, pronto entraremos hacia la discusión, porque empezamos esa transmisión. Entonces, como dije, sabemos que estamos en diciembre y se celebra lo que se llama la Navidad. En muchas partes del mundo específicamente dicen que es el nacimiento de Jesús, la paz sea con él, de Isa alayhi salam, y lo celebran como la llegada del niño Dios. Y hay otras cosas que también mezclan entre sí, como Santa Claus y muchas otras cosas. Entonces, como musulmanes, nosotros ya sabemos, estamos muy claros acerca de cuál es el hukum, cuál es la ley en el Islam acerca de observar la Navidad y ser parte de esta celebración. Todos sabemos, nadie nos lo tiene que decir, que es haram. Hemos estado viendo también muchos hermanos compartiendo varias ciencias, varias historias, varias fotos, explicándonos y recordándonos que es haram celebrar la Navidad y por qué es haram. Entonces, fuera del hecho de que nosotros sepamos por qué es haram, como somos da'is, somos personas que llaman hacia el Islam, es importante que cuando nosotros querramos invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, al camino recto y explicarles que la Navidad no es una celebración de acuerdo a las enseñanzas de Dios, es importante también tener por lo menos un poquito de conocimiento para hacerles caer en cuenta por qué decimos de que no tiene nada que ver con el cristianismo y mucho menos con el Islam. Entonces, en el segundo siglo, tercer siglo, durante el invierno, se celebraban distintas festividades y distintas prácticas, específicamente en el solsticio del invierno, que
ese tiempo era un tiempo muy oscuro y frío. Esa es la temporada donde durante el día y durante la noche no hay sol. Entonces la llegada del sol, la entrada de esa luz, era celebrada en esos tiempos porque era como la representación de una fuente de energía, de un poder supremo que estaba entrando. Para ellos, para esa gente en esos tiempos, la oscuridad y el frío que traía el invierno, específicamente en el solsticio del invierno, era algo como de maligno, y tenían hasta temor de esto. Por eso estas personas, ellos observaban distintas celebraciones y prácticas como para protegerse ellos mismos de esa maldad que traía la oscuridad y que traía el invierno. Como por ejemplo el árbol del abeto, perdón. Este árbol es un árbol que, como sabemos, el pino siempre permanece verde durante el invierno y durante el verano. Entonces, al ellos observar de que este invierno, al entrar, se consumía todo, congelaba todo, hasta mataba personas, porque ellos no tenían calefacción, no tenían el sistema que tenemos hoy en día. Muchas personas morían por el invierno. Ellos le tenían temor a ese frío, le tenían temor a esa oscuridad. Y estas personas, al ver de que ese árbol permanecía vivo, firme, verde, hasta en el invierno, lo consideraban como un árbol de poder, como un árbol que traía vida hacia sus hogares. Y por eso fue que ellos empezaron a introducir este árbol adentro de sus casas. El entendimiento de esto, y hasta el amuleto que ponen sobre las puertas, que es como una corona, era protección en contra del frío, era fuente de vida para sus hogares. Entonces vemos que estas personas empezaban a hacer fogatas, prendían fuegos, que el fuego representaba la luz, representaba ese poder, representaba esa divinidad que ellos adoraban, que era el sol para ellos. Y ellos hacían distintas festividades y prácticas, y bebían vino y hacían varias cosas alrededor de este fuego, inclusive también alrededor de este árbol. También hay reportajes de que ponían fuego encima del árbol. Entonces tú ves hoy en día que en los árboles de Navidad que ponen en las casas es exactamente así, es un pino y le ponen una estrella brillante encima. Como dijimos, ese fuego y esa luz representaba una divinidad para ellos. Entonces ellos tenían distintas celebraciones, como una de ellas eran las 12 noches, esto es en el norte. Esto era entre las fechas del 25 de diciembre y el 6 de enero. También en la antigua Grecia tenían la celebración de los bacanales. Y los bacanales era una celebración para un dios que ellos llamaban Baco, y este dios representaba, lo único que representaba era desorden. Era el dios que representaba la fertilidad y el vino, y su celebración prácticamente era como un permiso para que la gente se pudiera emborrachar y pudieran comportarse como quisieran. Entonces todo esto se celebraba en este tiempo, entre el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Es tanto así que la palabra bacanal es utilizada como en el idioma inglés y en otros idiomas como una palabra para expresar desorden. Entonces esta celebración, los bacanales, eran celebradas en el norte, en la antigua Grecia, en estas fechas. También en Roma tenían la celebración de los Saturnales. Y los Saturnales era una celebración para un dios Saturno, como sabemos la historia. Supuestamente él era el hijo de Dios. Y este dios Saturno también representaba ese tipo de comportamiento, solamente festividad. Ellos, ¿qué hacían? Ellos se reunían en el templo de Saturno, y ellos hacían varios rituales, prácticas y celebraciones alrededor del fuego y alrededor de este árbol. En el norte, la gente, al observar que el árbol, el pino, era un árbol de vida, empezaron también a hacer celebraciones, y los druides del norte, ellos celebraban también alrededor de este árbol. También, ¿qué encontramos? En la historia de la mitología romana, encuentras que hay un otro dios que supuestamente era el hijo de Zeus, hijo de Dios para ellos, que era conocido como Mitra. Y este Mitra también era un ser para ellos muy divino, muy importante, que también nació específicamente el 25 de diciembre. Si tú vas a Google y buscas el nacimiento de Mitra
o la fecha del nacimiento de Mitra, lo primero que te sale es el 25 de diciembre. Entonces, este Mitra era un dios para ellos y celebraban su nacimiento en esta fecha, en el 25 de diciembre. Se dice que el día que era el día observado como el día de Mitra era el séptimo día de la semana, que conocemos nosotros como domingo. Y este supuestamente murió para liberar a la humanidad, para liberar a los siervos de Dios de sus pecados. Entonces es una historia muy similar. Entonces estas celebraciones eran celebraciones que eran observadas desde el norte, desde los tiempos romanos, desde los tiempos de los persas, y eran celebraciones paganas para dioses que no son Dios, que no son Allah. Y durante ya después de Isa alayhi salam, después de que Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Jesús, la paz sea con él, estas celebraciones siendo muy observadas en el norte, cuando el cristianismo se empezó a esparcer y llegó al norte, ellos encontraron esa fuerza de los paganos, ese paganismo fuerte que existía en el norte, entre los romanos, entre los persias, entre los turcos. Toda esa península no tenía cristianismo. Cuando los cristianos llegaron allá, al encontrar esa fuerza y también el imperio romano, que era tan opresor, ellos asesinaban a los cristianos, asesinaban a los que tenían cualquier mensaje fuera de lo que ellos creían, cualquier ideología. Y los cristianos eran bastante perseguidos por los romanos. Nosotros sabemos eso desde antes de ser musulmanes. La iglesia enseña eso. Entonces, a tal nivel de que ellos agarraban a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los cristianos en general, y se los daban de comer a leones hambrientos, a lobos hambrientos. A ese nivel de destrucción y opresión llegaron ellos en cuanto a los cristianos. Entonces, en alguna época, los cristianos tuvieron que comprometer sus creencias y no abandonarlas, pero combinarlas con las fechas o con las celebraciones de lo que ya era dominante en ese imperio romano y en ese lugar donde ellos estaban residiendo. Entonces, ahí es que nosotros encontramos nombres de celebraciones o de fechas o festividades que supuestamente deberían ser de una religión monoteísta, el cristianismo, y ves que están mezcladas en fechas o lugares del año que son totalmente paganos. Y por eso no es solamente la Navidad, por eso vas a encontrar el Halloween y el Año Nuevo y muchas otras festividades como la Pascua, y todo esto son celebraciones paganas mezcladas o introducidas a la religión del cristianismo y establecidas como celebraciones en el cristianismo. Entonces ahí fue que fue introducido el nacimiento de Isa alayhi salam, de Jesús, en el 25 de diciembre, siendo el invierno, en la temporada de frío. Pero históricamente y hasta coránicamente, que es lo número uno, es imposible de que Isa alayhi salam haya nacido durante el invierno. Ni siquiera se puede decir de que él nació en el invierno de pronto en otro día y lo mudaron para el 25. Ni siquiera nació en el invierno. Que Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, cuando él habla acerca del nacimiento de Jesús, acerca del nacimiento de Isa alayhi salam, él da la historia de que Allah le dio la orden a Maryam alayhi salam, a María, la madre de Jesús, de que se retirara por un tiempo de su gente. Todos nosotros encontraremos esto en el capítulo 19, en las ayas de la aya 20 para abajo. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a ella que se retire. Cuando ella se retira, cuando ya sentía ella los dolores del parto, que iba a dar a luz, Allah azza wa jalla le da la orden a ella de que se recostara sobre una palmera de dátiles. Entonces, en el Sagrado Corán, en el verso 25 del capítulo 19, del capítulo de María, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que le dice a María, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa huzzi ilaik bijid'in nakhla, sacude hacia ti, María, sacude hacia ti el tronco de la palmera. Wa tusaqit alaik, caerá sobre ti, rataban janiyya, dátiles que son maduros y frescos. Entonces, subhanallah, todos los que conocemos los árboles de dátiles sabemos en qué temporada es que los dátiles llegan a ese nivel de madurez.
y los nombres utilizados para los dátiles en el idioma árabe son distintos de acuerdo a su nivel de madurez. Y el nombre rutub, rotaban, que Allah utilizó aquí en el Sagrado Corán, es el nombre utilizado cuando el dátil ya llegó a su punto de madurez, de perfección, que ya se puede agarrar del árbol y comer. Y esto es comprobado que solamente sucede en la época o en la temporada más calurosa del año, en todo el verano, en la mitad del verano. Entonces Allah le dijo a Maryam alayhi salam que sacudiera los dátiles, sacudiera la palmera y iban a caer dátiles sobre ella. Esto demuestra de que cuando Isa alayhi salam nació, cuando Jesús nació, esto no era en el invierno, porque los dátiles no se ponen maduros durante el invierno. Entonces es imposible coránicamente de que Isa alayhi salam haya nacido el 25 de diciembre o siquiera en el invierno. También por el ángulo bíblico, de la historia bíblica, de acuerdo a la Biblia, el tiempo cuando Isa alayhi salam nació, cuando Jesús nació, en ese tiempo era el tiempo de los impuestos. Y los impuestos eran pagados con frutas, con verduras, con comida, con lo que la tierra crecía. Y todos sabemos que durante el invierno, mis hermanos y hermanas, es imposible que crezcan frutas, con excepción de algunas de ellas. Pero para pagar los impuestos los pagaban en el verano, no en el invierno. Igualmente, también de acuerdo a la Biblia, los pastores estaban afuera atendiendo de sus ovejas cuando vieron la estrella. Y sabemos que las ovejas no pueden ser pastoreadas en el invierno, cuando todo está congelado. Esto solamente puede ser en el verano. Entonces, Isa alayhi salam, Jesús la pasea con él, sea que seas musulmán o no seas musulmán. Si eres cristiano y quieres practicar el cristianismo al 100%, Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no nació durante la temporada fría, que es el invierno. Entonces, esto, mis hermanos y hermanas, fue ya para poder pacificar, para poder mezclarse, para poder convivir, para poder sobrevivir en esa sociedad en la que vivían los cristianos. Entonces, ahí es que se celebraba el nacimiento de Jesús durante el mismo tiempo que se celebraba el nacimiento de Baco y se celebraba la Bacanalia, durante el mismo tiempo que se celebraba el nacimiento de Mitra, durante el mismo tiempo que se celebraba el nacimiento de Saturno, etcétera, y etcétera. También encontramos en la historia un individuo muy particular llamado Santa Claus, que no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, hasta hoy en día en nuestros hogares, no precisamente nosotros, pero nuestros familiares, en la sociedad en la que vivimos, ese ser Santa Claus es un ser que es parte de la Navidad. Entonces tenemos el árbol con la estrella encima, tenemos el amuleto en la puerta y tenemos este individuo que es un ser vestido de rojo con blanco, con barba grande, con barba larga, que supuestamente entra en las chimeneas, aunque no tengamos chimeneas en nuestras casas, supuestamente entra a tu casa por medio de la chimenea y deja regalos. Entonces este ser, aunque no tenga nada que ver con el cristianismo y aunque escuchemos que la gente hable acerca del niño Dios y acerca de Jesús y su nacimiento, también vemos que incluyen a este señor Santa Claus en la foto. Es parte de la Navidad. ¿Cómo es que este Santa Claus fue introducido? Entonces lo primero que hay que entender es esa descripción, la representación de este rey Saturno, de este rey Baco, cómo los griegos lo representaban, cómo lo pintaban. Lo pintaban como un ser, como un señor bastante grande, fuerte, musculoso, con barba grande, barba blanca. Y hasta en la Capilla Sixtina, allá en, ¿cómo se dice?, donde vive el Papa. En la Capilla Sixtina, en las imágenes que puso Miguel Ángelo, vas a encontrar de que la representación de Saturno era un hombre grande, con barba larga, en un trineo, siendo jalado por serpientes con alas. Entonces esto ya es como un concepto muy extraño. Este era supuestamente el dios Saturno, en un trineo siendo jalado por serpientes con alas. Entonces ahí estaba esa mezcla muy fuerte, pagana, de Saturno, de Baco, de Mitra, todos estos dioses griegos y romanos celebrados durante esta fecha. Los cristianos sabían de que su religión no tenía nada que ver con esto,
Entonces, ellos prohibieron la celebración que se hacían en diciembre, estas celebraciones que conocemos como Navidad, esa bacanalia y esa Saturnalia y esas celebraciones, la Iglesia de Inglaterra la prohibió totalmente, porque los cristianos no pueden estar mezclando sus creencias con las creencias paganas, ya que la práctica de esa celebración era el desorden y el emborracharse, etcétera, etcétera. Entonces esto permaneció ilegal, pero no significa de que desapareció de la práctica de la gente. Esto era una práctica totalmente expandida en el norte. Entonces, aunque fuera ilegal, seguía siendo observada y practicada por muchas personas. Entonces, como sabemos, mis hermanos y hermanas, mientras van pasando las generaciones y van pasando los siglos, hay cosas nuevas que van siendo introducidas a sus religiones y a sus prácticas. Entonces, el nombre de un ser muy particular, llamado San Nicolás, empezó a esparcerse también. Y este San Nicolás, supuestamente, él era un obispo de Turquía, que él amaba mucho a los niños y él ayudaba mucho a la gente. Entonces era como un santo para los cristianos, era un obispo. Y él estuvo ¿durante qué época? Él estuvo durante los años 1500 aproximadamente. Entonces, este nombre de San Nicolás empezó a ser un nombre muy famoso, porque él, si no estoy mal, de acuerdo a la historia, a él lo habían puesto preso, y más adelante él salió, él siguió ayudando a la gente, después él murió. Sin embargo, un día fue fijo como el día especial de San Nicolás, y este día fue el 6 de diciembre, entonces ellos celebraban la fecha de San Nicolás durante el 6 de diciembre en el norte, los cristianos. Entonces otra vez una celebración se volvió a aprender durante diciembre para el cristianismo. Entonces este nombre fue muy impuesto durante esa época, San Nicolás, San Nicolás, San Nick, San Nick. Se hablaba de un supuesto San Nick, que era un hombre que amaba a los niños, que quería mucho a los niños, que él venía y él les daba regalos a los que se comportaban bien, y a los que se comportaban mal no les daban regalos. Entonces esto fue un concepto que se empezó a esparcer otra vez entre los cristianos, entre la gente, de un supuesto San Nicolás. Sin embargo, el nombre Nick y Nicker ya era conocido en el norte como un ser maligno. Para ellos, recuerda que estamos diciendo desde el principio, para ellos el frío, el invierno, la oscuridad era un enemigo. Entonces el dios de la oscuridad era el diablo, y el diablo para ellos era conocido como un tal Nick, un Nicker. Este Nicker ellos lo describían y lo representaban en fotos como un Nicker, significaba un demonio peludo. Entonces ahí es que tú ves esa representación de un hombre cuya piel era peluda y era conocido como Odín en las antiguas escrituras, este ser maligno. Entonces el nombre, la representación de San Nicolás, siendo un hombre bueno, siendo un obispo, una persona que amaba a niños, que amaba a personas y ayudaba a personas, también estaba siendo mezclada a la misma vez con un concepto de un ser maligno, de un ser que su trono venía desde el norte, que estaba establecido en los lugares más oscuros del planeta Tierra. Una mezcla de los dos, de un ser bueno y un ser malo, San Nicolás. Entonces eso permaneció entre los cristianos como algo ilegal, no era permitido observar estas celebraciones, y por eso fue que durante el siglo XV mudaron esa celebración de San Nicolás y la observación de que había un ser que traía regalos para los niños, y se lo quitaron a San Nicolás y se lo dieron a supuestamente el concepto del niño Dios. Entonces cuando supuestamente Jesús venía a la tierra, Jesús nació, y se celebraba el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús. Astaghfirullah por decir esto, estamos hablando de los conceptos. Cuando nacía supuestamente Jesús, él traía los regalos para los niños. Entonces esta era la llegada otra vez. La iglesia logró poder introducir un ser bueno en la historia de diciembre, de las celebraciones de diciembre, para poder continuar con esas celebraciones. Sin embargo, el hecho de que Nicker ya era conocido
como un ser maligno que salía durante diciembre, durante las épocas frías, estaba siendo ahora el nombre de Jesús, que era un ser bueno, y su nacimiento supuestamente el 25 de diciembre, su nombre estaba siendo mezclado con un nombre maligno, el nombre de San Nicolás. Entonces en el siglo ya 18, específicamente en el año 1821, un hombre de repente escribió una poesía, porque la gente del norte aún creía en San Nicolás, aún creían en este santo, y soñaban con él, y habían muchas historias. Se dice que él hasta revivió muertos, niños que fueron asesinados, él los revivió. Entonces esto todavía era un concepto viviente de un tal San Nicolás. Entonces en el año 1821 un hombre anónimo escribió una poesía llamada El amigo de los niños, y fue desde ahí, de los años 1800, que empezó otra vez a aprenderse ese concepto de un tal ser y del norte, de un tal, San Nicolás, que amaba a los niños, y él venía a darles sus regalos, porque recuerden, él nació el 6 de diciembre, pero le movieron la fecha al 25 de diciembre. Y ya en los 1900, que eso es hace ya apenas un siglo, en los 1900, un hombre llamado Tomás Nast fue que agarró todas estas cosas que mencionamos. La descripción de Saturno, el trineo, las serpientes las cambió por venados, voladores, el ser gordo con pelaje, con un traje rojo, con blanco, con barba grande, que venía del norte a traerle regalos a los niños. Él agarró todas estas historias y las ajuntó en un solo ser, con el mismo nombre San Nicolás o Santa Claus, con el mismo concepto de un ser que venía del norte, con el mismo concepto de que era un ser bueno que le daba regalos a los niños y no le daba a los desobedientes, pero a la misma vez en el trineo y siendo jalado por animales y bestias como el dios Saturno. Entonces estamos hablando de una mezcla gigante, de una sopa de celebraciones paganas, todas puestas juntas y hechas y creadas en el concepto de un ser llamado Santa Claus, San Nicolás, que ahora también es parte de la Navidad. Y en el año 2020, hoy en día, en nuestra generación, aunque tengamos tanto acceso en el internet para ver todas estas historias, porque toda esa información la consigues en el internet, aún así las personas siguen observando estas celebraciones paganas y saben que no tiene nada que ver con su religión, pero dicen, es la víspera, es la festividad, deja que los niños sean felices. Pero lo que estamos haciendo es que estamos inculcando a nuestros hijos y a la generación que viene la misma oscuridad, la misma celebración pagana, el mismo desvío. Entonces nosotros como musulmanes, mis hermanos y hermanas, tenemos que tratar de concientizar a nuestros familiares, no participar en sus celebraciones, no ir absolutamente a ninguna de estas, no desearles feliz Navidad, porque sería algo no apropiado, es inapropiado y es algo no permitido desearle a alguien la feliz Navidad. Entonces no les deseamos feliz Navidad, no celebramos con ellos. También mucho cuidado con lo que nos dan de consumir, con lo que nos dan de comer. Muchas veces puede tener vino, tortas bañadas en vino. Y también con mucha sabiduría tratamos de hacerles reconocer, tratamos de enseñarles, tratamos de abrirles los ojos, hacemos mucho dua por ellos. Nosotros vivimos, algunos de nosotros, en hogares que nuestras familias no son musulmanes. Ellos están poniendo su árbol, están poniendo sus luces. No, ahora porque somos musulmanes y sabemos que estamos en el haqq, en la verdad, no podemos ser histéricos y agarrar el árbol y tirarlo al piso, tirarlo por la ventana y formar un show y una pelea con nuestras familias porque están practicando algo que sabemos que no es correcto. Con sabiduría les vamos explicando de que ellos mismos, les hacemos reconocer de que ellos mismos saben de que lo que están haciendo no es correcto. Y así, inshallah, poquito a poco Allah subhanahu wa ta'ala les dará la guía, inshallah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el entendimiento de lo que sea que hayamos estudiado y que siempre nos dé la sabiduría de poder explicarlo, y que también siempre nos dé el talab y las ansiedades y las ganas de seguir buscando el haqq y el camino de la verdad. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos utilice a nosotros como medio de guía para toda la humanidad,
Por favor, mis queridos hermanos y hermanas, compartan esta transmisión en todas las plataformas que puedan, inshallah, y manténganos en sus duas. Que Allah subhanahu wa ta'ala los proteja y nos seguimos viendo, inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.